Hola, hola, bienvenidos una vez más a este espacio de Latente desde casa, en donde tenemos cada día una actividad diferente para todos ustedes. Y bueno, esto es Latente Producciones. Hola, hola a todos otra vez. Mi nombre es Javier Barragán y el día de hoy vamos a acabar con la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es una de mis historias favoritas. Y bueno, es parte de una dinámica que nos pidieron en las redes sociales de hacer una lectura de una historia más allá, que no sea solamente para los más chiquitos, sino para los más grandes también. Así que, si quieren, vamos a empezar a escuchar. Flaca, si quieres, vamos a empezar a escuchar esta historia. Antes de comenzar con la lectura, quiero recordarles que estamos por terminar la octava semana de este confinamiento, de esta cuarentena. Y la verdad es que creo yo que nos lo hemos pasado sumamente bien, bastante a gusto. Y bueno, pues espero que ustedes, tanto como nosotros, estén súper a gusto con estas actividades que les llevamos a todos desde nuestra casa y bueno, desde nuestro corazón. Porque realmente lo hacemos de todo corazón, totalmente gratis, para que ustedes pasen una cuarentena lo más relajada y lo más a gusto posible. Les recordamos también que queremos pedir mucho su ayuda para que le den like a nuestra página de Latente Producciones, a la página de la próxima escuela que vamos a abrir, que se llama Latente Arts Studio, que ya está en Facebook también, así que denle like, y si pueden meterse a la parte donde dice comunidad e invitar a todos mis amigos, se los agradeceremos enormemente. Lo que queremos es que esto llegue a muchas más personas, pues para que podamos tener un alcance mayor. También tenemos Latente Fotografía, que digo, ahí pueden echarse un clavado y ver todos los servicios que ofrecemos como compañía. ¡Ay! Estos comerciales son bastante largos. Y bueno, espero que disfruten muchísimo esta lectura. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, vamos a terminar con el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Está? Ok. Su atención, por favor. Esta es tercera llamada. Tercera. Retomamos. Capítulo 10. La declaración completa de Henry Jekyll sobre el caso. Nací en el año de 1800 con una gran fortuna y dotado, además de excelentes cualidades, inclinado por la naturaleza al trabajo, apegado al respeto de los hombres buenos y sabios, y por tanto, como debe suponerse, con la garantía de un futuro honorable y distinguido. ¿Es verdad? La peor de mis fallas era una cierta disposición alegre e impaciente que a muchos complacía, pero a mí me resultaba difícil de conciliar en mi imperioso deseo de andar con la cabeza en alto y presentarme públicamente con un semblante serio. Es por eso que oculté mis placeres, y cuando llegué a la edad de la reflexión, comencé a mirar alrededor, a evaluar mi progreso y mi posición en el mundo. Ya estaba entregado a una profunda duplicidad de mi vida. Muchos hombres, incluso, habrían presumido las irregularidades de las que yo era culpable, pero para las altas miras que me impuse, las veía y las escondía con un sentimiento de vergüenza casi mórbido. Fue, por tanto, más la naturaleza exagerada de mis aspiraciones que lo degradante de mis fallas, lo que me convirtió en lo que era y separó en mí. Aún más que en la mayoría esas provincias de lo bueno y lo malo, que dividen y componen la naturaleza dual del hombre. Por ello,
fui llevado a una profunda y constante reflexión sobre esa dura ley de vida, que se encuentra en la raíz de la religión y es una de las fuentes más plenas de angustia. Pese a mi profunda dualidad, no era hipócrita en ningún sentido, pues mis dos lados eran totalmente sinceros. No era más yo cuando hacía a un lado las ataduras y me entregaba al deshonor que cuando trabajaba, a la luz del día, en el fomento del conocimiento o el alivio de las penas o los sufrimientos. Quiso la suerte que la dirección de mis estudios científicos, que se encaminaban totalmente hacia lo místico y lo trascendental, descubriera e iluminara la conciencia de la perenne guerra entre mis partes. Cada día, y desde ambos lados de mi mente, lo moral y lo intelectual, me acercaba más a esa verdad, por cuyo descubrimiento parcial había sido condenado a tan terrible naufragio, que el hombre no es verdaderamente uno solo, sino verdaderamente dos. Y digo dos porque el estado de mi conocimiento no va más allá de ese punto. Vendrán otros que me superarán en ese mismo tema, y me atrevo a suponer que el hombre llegará a ser conocido como un conjunto de personalidades múltiples, incongruentes e independientes. Por mi parte, y por la naturaleza de mi vida, he avanzado infaliblemente en una sola dirección, por el lado moral. Así aprendí a reconocer la primitiva y rigurosa dualidad del hombre. Vi que de las dos naturalezas que luchaban en mí, incluso, si puede decirse con seguridad, me pertenecía a alguna de ellas. Era solo porque yo radicaba en ambas. Y desde muy temprano, incluso antes del curso de mis descubrimientos científicos, comencé a sugerir la más cruda posibilidad de tal milagro. Aprendí a sumirme en el placer, como en un encantador ensueño, ante la idea de la separación de esos elementos. Si cada uno, me decía, pudiera albergarse en entidades separadas, la vida se libraría de todo lo insoportable. El injusto podría irse por su lado, liberado de las aspiraciones y el remordimiento de su gemelo más decente, y el justo podría caminar con tranquilidad y con seguridad por su camino recto, haciendo las cosas buenas que le dan placer, sin exponerse más a la desgracia y a la penitencia de manos del impertinente mal. Era una maldición para la humanidad que esas varas incongruentes estuvieran unidas de tal forma que en el agónico vientre de la conciencia estos gemelos polares tuvieran que luchar sin tregua. ¿Cómo? ¿Cómo entonces podrían separarse? Hasta ahí habían avanzado mis reflexiones. Como he dicho, una luz comenzó a brillar sobre mi tema de estudio en la mesa del laboratorio. Comencé a percibir con más claridad de la que jamás se habló la frágil inmaterialidad, la efímera inconsistencia de este cuerpo en apariencia tan sólido que llevamos. Descubrí que ciertos agentes tenían el poder de sacudir y arrancar esas vestiduras carnales, tal como el viento puede agitar las cortinas del pabellón. Por dos buenas razones no profundizaré en la parte científica de mi confesión. Primero, porque se me ha enseñado que la carga y la condena de nuestra vida siempre va sobre nuestros propios hombros, y cuando se hace algún intento de soltarlas, vuelven a nosotros con un ímpetu desconocido y aún más terrible. Y segundo, porque, como mi historia hará, bastante evidente, mis descubrimientos quedaron incompletos. Basta decir que no solo distinguí mi cuerpo material del aura y el resplandor de ciertos poderes que constituían mi espíritu, sino que me las arreglé para crear una droga por la cual estos poderes eran destronados de su supremacía, sustituyendo
mi aspecto por una segunda forma no menos natural para mí, puesto que era una expresión y llevaba el sello de las partes más ruines de mi alma. Dudé mucho antes de llevar esta teoría a la práctica. Sabía bien que me arriesgaba a morir, pues cualquier droga tan controlada y que sacudiera lo más profundo de la identidad con la más mínima sobredosis o el error al momento de administrarse podría desaparecer por completo este tabernáculo inmaterial que yo intentaba transformar. Pero la tentación de un descubrimiento tan único, tan profundo, finalmente superó las advertencias del temor. Preparé mi tintura con mucho tiempo. Compré de una vez una firma de químicos mayoristas, una gran cantidad de cierta sal que sabía, por mis experimentos, era el último ingrediente requerido. Y una noche maldita mezclé los elementos. Los observé mientras servían y humeaban mezclándose dentro del cristal. Y cuando la efervescencia se detuvo, fue un fuerte golpe de valor. Gracias a él, bebí la poción. Siguieron los más terribles espasmos, un crujir de huesos, náusea mortal y un horror espiritual que no podría superarse ni a la hora del nacimiento o de la muerte. Luego, esta agonía comenzó a disiparse y volví en mí como quien sale de una terrible enfermedad. Había algo extraño en mis sensaciones, indescriptible, nuevo, y por su misma novedad, increíblemente encantador. Me sentía más joven, más ligero y más feliz en mi cuerpo. Por dentro, noté una embriagante osadía. Por mi mente, una serie de imágenes sensuales y desordenadas que corrían a toda prisa. Se disolvieron las ataduras de la obligación, provocando una desconocida, pero no inocente libertad del alma. Supe, desde el primer aliento, que esa nueva vida, que era más perversa, 10 veces más perversa, un esclavo vendido a mi perversidad original, y la idea, en ese momento, me recorrió y me deleitó como un buen vino. Estiré mis manos regocijado en la frescura de esas sensaciones y en el acto noté que había perdido estatura. En ese entonces no había espejo en mi cuarto. El que está junto a mí mientras escribo fue traído después y con el único propósito de observar estas transformaciones. La noche, entre tanto, estaba ya bien entrada en la mañana. La mañana, por muy negra que era, apenas asomaba por una hendidura a la concepción del día. Los habitantes de mi casa estaban metidos en las horas más profundas del sueño y decidí, animado como estaba por la esperanza y el triunfo, aventurarme en mi nueva forma hasta mi dormitorio. Crucé el jardín, donde las constelaciones me miraban. Me pareció con asombro que yo era la primera criatura de este tipo, en su vigilancia insomne, que les había advertido. Me escurrí por los pasillos como un extraño en mi propia casa, y al llegar a mi cuarto por primera vez, vi la apariencia de Edward Hyde. Aquí debo hablar solo de una teoría. Diré no lo que sé, sino lo que supongo. El lado malvado de mi naturaleza, al cual transferí un poder de materializarse. Era menos robusto y menos desarrollado que el lado bueno, al que acababa de derrocar. De nuevo, en el transcurso de mi vida, que ha sido después de todo 9/10 de esfuerzo, virtud y control, el otro lado se había ejercitado y agotado mucho menos. Por tanto, pensé, resultó que
Edward Hyde era mucho más pequeño, menudo y joven que Henry Jekyll. Tal como el bien brillaba en el semblante de uno, el mal estaba clara y ampliamente escrito en el rostro del otro. Además, el mal, que aún pienso es el lado letal del hombre, había dejado en ese ser la huella de deformidad y deterioro. Y aún así, al mirar a ese feo ídolo en el espejo, no experimenté repugnancia, sino una sensación de alegría por su llegada. Esto también era yo. Parecía natural y humano. A mi parecer, presentaba una imagen más vívida del espíritu. Parecía más honesto y único que el imperfecto semblante dividido, hasta el que entonces me había acostumbrado a llamar mío. Y hasta este punto, sin duda, yo tenía razón. Observé que cuando llevaba el aspecto de Edward Hyde, nadie se me acercaba de primera mano sin un evidente escalofrío. Esto, como lo interpretaba, era porque todos los humanos, como los conocemos, son una mezcla del bien y el mal. Y Edward Hyde, solo en los anales de la humanidad, era pura maldad. No me quedé más que un instante frente al espejo. Aún tenía que probar el segundo experimento, el conclusivo. Aún faltaba por verse si había perdido mi identidad sin salvación y debía huir antes de que llegara el día de una casa que ya no era mía. Corrí de vuelta a mi gabinete. Una vez más, preparé y bebí el vaso. Y una vez más, sufrí los espasmos de la disolución y recobré la conciencia. Una vez más, con el carácter y estatura y el rostro de Henry Jekyll. Esa noche había llegado la encrucijada final, de haberme acercado a mi descubrimiento con un espíritu más noble, de haber realizado el experimento cuando aún estaba bajo los dominios de aspiraciones piadosas y generosas. Todo habría sido distinto. De esas agonías de la muerte y el nacimiento, había emergido como un ángel en vez de como un demonio. La droga no tenía poder de discernimiento, no era diabólica ni divina, pero derribaba las puertas de la cárcel de mis inclinaciones y como los prisioneros filipos, aquello que estaba en su interior huyó. En ese momento, mi virtud se adormeció y mi maldad, despierta por la visión, estaba alerta y lista para aprovechar la ocasión. Entonces, la cosa que de ahí salió fue Edward Hyde. Por tanto, ahora que tenía dos personalidades y dos apariencias, una era pura maldad y la otra seguía siendo el viejo Henry Jekyll, esa mezcla incongruente sobre cuya reforma y mejor había aprendido ya a perder las esperanzas. El cambio estaba, por tanto, totalmente encaminado hacia lo peor. En ese tiempo, aún no había superado mi aversión a la aridez de una vida de estudio. Aún tenía la disposición alegre algunas veces. Y como mis placeres eran, por decirlo menos, poco dignos, y no solo era muy conocido y altamente apreciado, sino que además estaba envejeciendo. Esta incoherencia en mi vida se volvía cada vez más desagradable. Fue por ese lado que mi nuevo poder me tentó hasta que me volví su esclavo. Solo tenía que beber la copa para deshacerme de golpe del cuerpo del conocido profesor, de recibir como una pesada capa a Edward Hyde. Y contraté como ama de llaves a una criatura que yo sabía bien
era discreta y carente de escrúpulos. Por otro lado, le anuncié a mis sirvientes que Mr. Hyde, a quien describí, tendría total libertad y poder en mi hogar en la plaza. Para evitar problemas, incluso los visité y me volví conocido en mi segundo personaje. Luego, redacté este testamento que usted tanto objetó, para que, si algo me pasara en la persona del Dr. Jekyll, pudiera usar a Edward Hyde sin pérdidas y así, protegido, según creía, por todos los flancos, comencé a sacar provecho de las extrañas inmunidades de mi posición. Algunos hombres han contratado matones para realizar sus crímenes, mientras su persona y reputación se mantienen resguardadas. Yo fui el primero que descubrió y cumplió sus propios placeres. Fui el primero que pudo pavonearse en público con una gran carga de respeto. Y en cualquier momento, como un colegial, arrancándome esos atavíos y lanzándome de cabeza al mar de la libertad. Pero para mí, en mi manto impenetrable, la seguridad era absoluta. Piénsenlo, yo ni siquiera existía. No requería más que escurrirme hacia mi laboratorio, tener un segundo o dos para mezclar y tragar la pócima, esa que siempre tenía preparada. Y no importaba lo que hiciera Edward Hyde, pues desaparecía como la mancha de vaho en un espejo. Y ahí, en su lugar, tranquilo en su casa, espabilando la linterna nocturna del estudio, como un hombre que podía reírse ante las sospechas, estaría Henry Jekyll. Los placeres que me apuraba a buscar en mi disfraz eran, como dije, indignos. No usaré un término más fuerte, pero en mis manos, Edward Hyde pronto comenzaron a virar hacia lo monstruoso. Cuando volvía de esas excursiones, generalmente quedaba sumergido en una especie de asombro por mi vicaria depravación. Este hombre, que yo saqué de mi alma y mandé a hacer lo que le diera la gana, era inherentemente maligno y tirano. Cada uno de sus actos y pensamientos se centraban en él, en su esencia, bebiendo con avidez bestial el placer de cualquier tipo de tortura a otro, impasible como un hombre de piedra. Henry Jekyll se quedaba a veces horrorizado por los actos de Edward Hyde, pero la situación estaba lejos de las leyes ordinarias y se escapaba a la traición del alcance de la conciencia. Después de todo, el culpable era Hyde, y solo Hyde. Jekyll no era peor, pues siempre despertaba con sus cualidades positivas aparentemente intactas. Incluso se apuraba, cuando era posible, a reparar el mal hecho por Hyde, y con ello su conciencia se adormecía. No tengo motivos para entrar en los detalles de la infamia en cual, por tanto, conspiré. Pues aún ahora apenas puedo asegurar que yo la cometiera, salvo para señalar las advertencias y los caminos por los que se aproximó mi castigo. Me ocurrió un accidente que, como no generó consecuencias, solo mencionaré. Un acto de crueldad a una niña que despertó contra mí la ira de un viandante, a quien reconocí el otro día como su pariente. El doctor y la familia de la niña se le unieron. Hubo momentos en que temí por mi vida, y al fin, para apaciguar su muy justo resentimiento, Edward Hyde tuvo que llevarlos a la puerta y pagarles con un cheque expedido a nombre de Henry Jekyll. Pero este peligro se eliminó fácilmente para futuras ocasiones, al abrir
una cuenta en otro banco a nombre del mismo Edward Hyde. Y cuando, inclinando mi propia letra hacia el lado contrario, hube provisto a mi doble con una firma, pensé que estaba fuera del alcance del destino. Unos 2 meses antes del asesinato de Sir Danvers, salí a una de mis aventuras, de la cual regresé a altas horas de la noche y desperté al día siguiente, en la cama con unas sensaciones extrañas. En vano miré a mi alrededor. En vano vi el mobiliario decente y las altas proporciones de mi cuarto en la plaza. En vano reconocí el patrón de las cortinas y el diseño del marco de caoba. Algo insistía que yo no estaba donde estaba, que no había despertado donde parecía, sino en el pequeño cuarto del Soho, donde me estaba acostumbrando a dormir, en el cuerpo de Edward Hyde. Me sonreí. Con mis hábitos psicológicos habituales, me pregunté perezosamente sobre los elementos de esta ilusión, cayendo ocasionalmente en una confortable siesta matutina. Seguía muy ocupado en ello cuando, en uno de mis momentos más lúcidos, mi vista se posó sobre mi mano. Ahora, la mano de Henry Jekyll, como usted señaló varias veces, era la de un profesional en forma y tamaño, grande, firme, blanca y atractiva. Pero la mano que veía, muy claramente bajo la luz amarilla de una mañana londinense, tendida a medio cerrar sobre la ropa de la cama, era delgada, nudosa, nerviuda, de una palidez grisácea densamente sombreada por un espeso manojo de pelos. Era la mano de Edward Hyde. Debí observarla casi medio minuto, hundido como estaba en el más puro estupor, antes de que el terror despertara en mi pecho tan súbita y alarmantemente como un golpe de platillos. Salté de mi cama y corrí hasta el espejo. Ante la imagen que encontraron mis ojos, mi sangre se transformó en algo exquisitamente ligero y delgado. Sí, había ido a la cama siendo Henry Jekyll y había despertado como Edward Hyde. ¿Cómo podría explicarse eso? Ya habrían pasado varias horas de la mañana. Los sirvientes estaban levantados. Todas mis drogas se encontraban en el gabinete. Habría sido un largo viaje. Bajar 2 escaleras, cruzar el paisaje trasero, luego el patio abierto, avanzar por el anfiteatro, en donde estaba parado en ese momento, inmovilizado por el terror. Podría ser posible cubrir mi cara, pero ¿de qué serviría esto? Si era incapaz de esconder mi cambio de estatura. Y entonces, con un alivio increíblemente dulce, recordé que los sirvientes ya estaban acostumbrados al ir y venir de mi otro yo. A toda prisa me vestí, tan bien como pude, con ropas de mi tamaño, y a toda prisa crucé la casa, donde Bradshaw se me quedó mirando. Y se reiteró a ver a Mr. Hyde a tales horas con una indumentaria tan extraña. 10 minutos después, el Dr. Jekyll había vuelto a su propia figura y estaba sentado con ceño sombrío, intentando tomar el desayuno. Mi apetito era realmente poco. Este inexplicable accidente, este revés de mi experiencia, parecía como el dedo de Babilonia en la muralla. Deletrear el nombre de mi castigo. Comencé a reflexionar con más seriedad que antes sobre las posibilidades y problemas de mi doble existencia. La parte de mí que tenía el poder de proyectarse últimamente se había ejercitado y nutrido mucho. Me parecía como si, recientemente, el cuerpo de Edward Hyde hubiera aumentado de estatura, como si, cuando usaba esa forma, notara un flujo de sangre más generoso. Comencé a entrever el peligro de que si eso se prolongaba,
El balance de mi naturaleza podría alterarse permanentemente. El poder del cambio voluntario se retraía y la personalidad de Edward Hyde se volvería irrevocablemente la mía. El poder de una droga no siempre ha funcionado equitativamente. Una vez, al principio de mi carrera, había fallado por completo y desde entonces había sido obligado en más de una ocasión a duplicar la dosis. Y una vez, con infinito riesgo de muerte, triplicarla. Esas raras incertidumbres habían proyectado desde entonces la sombra única de mi alegría. Pero ahora, bajo la luz del incidente de esa mañana, me vi obligado a señalar que, aunque al principio la dificultad había sido deshacerse del cuerpo de Jekyll, últimamente, de manera gradual pero decidida, el caso se había volteado. Todos los hechos parecían apuntar a esto, que lentamente estaba soltando a mi yo original, el mejor, y lentamente me volvía parte de mi segundo, el peor. Entre estos dos, ahora sentía que debía elegir. Mis dos naturalezas tenían una memoria en común, pero el resto de las capacidades estaban compartidas de manera desigual entre ellas. Jekyll, quien era un compuesto, con todas las más sensibles aprensiones, con un afán codicioso, planeaba y compartía los placeres y aventuras de Hyde. Pero Hyde era indiferente a Jekyll. O si acaso lo recordaba como el bandido de la montaña recuerda la cueva en la que se esconde cuando lo persiguen. Jekyll tenía más interés que el de un padre. Hyde tenía más indiferencia que la de un hijo. Dejarme ir con Jekyll era morir para esos apetitos ante los que había cedido secretamente desde hace tanto y que últimamente había comenzado a satisfacer con libertad. Irme con Hyde era morir para miles de intereses y aspiraciones y quedarme de golpe y para siempre sin amigos, hundido en el repudio. La oferta podría parecer desigual, pero había aún otro punto a considerar en la balanza, pues mientras Henry Jekyll padecería terriblemente quemándose en los fuegos de la abstinencia, Hyde ni siquiera tendría conciencia de todo lo que habría perdido. Por más extrañas que eran mis circunstancias, los términos de este dilema eran tan viejos y tan conocidos como el hombre, pues son casi los mismos alicientes y miedos los que le dan forma a las tentaciones a cualquier frágil pecador. Y resultó que yo, como pasa con la mayoría de la gente, elegí lo mejor. Y me descubrí sin la fuerza para mantenerlo. Sí, prefería al doctor inconforme y maduro, rodeado de amigos y abrigado de esperanzas honestas. Me despedí decididamente de la libertad, la juventud por comparación, el paso ligero, el ritmo impetuoso y los placeres secretos que había disfrutado tras el disfraz de Hyde. Tomé esta decisión, quizá con algunas reservas inconscientes, pues ni dejé la casa en el Soho, ni destruí las ropas de Hyde, que seguían esperando en mi gabinete. Pero durante 2 meses le fui fiel a mi resolución. Durante 2 meses llevé una vida de tal severidad como nunca antes y disfruté las compensaciones de la aprobación de mi conciencia. Pero finalmente, el tiempo comenzó a borrar la frescura de mis miedos. Los halagos de la conciencia comenzaron a convertirse en algo común y empecé a ser torturado por impulsos y anhelos, como si Hyde estuviera luchando por su libertad. Y al fin, en un momento de debilidad moral, una vez más, mezclé y tragué la pócima de transformación. No creo que cuando un borracho razona sobre su vicio,
ni una vez de cada 500 se deje afectar por los peligros a los que se expone por su insensible embrutecimiento. Tampoco yo, por más que había pensado en mi situación, había alcanzado a ver el tamaño de la absoluta insensibilidad moral y la insensata disposición al mal que eran las características principales de Edward Hyde. Sin embargo, por ellas fui castigado. Mi demonio había permanecido encarcelado durante mucho tiempo y salió rugiendo. Notaba, incluso cuando tomaba la pócima, una propensión al mal más furiosa y desenfrenada. Fue esto, supongo, lo que agitó en mi alma esa tempestuosa impaciencia con la que escuché las súplicas de mi infeliz víctima. Declaro al fin, ante Dios, que ningún hombre con cordura moral sería culpable de ese crimen, ante alguna provocación tan miserable, y que actué con un impulso no más razonable que el de un niño enfermo cuando rompe un juguete. Pero me había arrancado voluntariamente esos instintos de equilibrio, por los cuales, incluso, el peor de nosotros sigue avanzando con cierta firmeza entre las tentaciones. Y en mi caso, de ser tentado, por más ligeramente que fuera, significaba caer. De inmediato, el espíritu infernal despertó en mí y se enfureció. Movido por el gozo, acometí contra el cuerpo que oponía resistencia, disfrutando la delicia de cada golpe. Y no fue hasta que el cansancio comenzó a surgir de pronto, y en el punto más alto de mi delirio, se me heló de golpe el corazón con un escalofrío de terror. La niebla se dispersó. Vi que mi mirada estaba condenada y huí del escenario de los excesos, a la vez disfrutando y temblando de mi deseo, complacido y estimulado de hacer el mal, y mi amor por la vida arruinado hasta el límite. Corrí a la casa en Soho y, para asegurarme doblemente, destruí mis papeles. Luego me fui por las calles iluminadas por faroles, con mi mente aún en éxtasis dividido, regodeándome en mi crimen. Divisaba delirantemente en otros el futuro. Además, apresurándome, poniendo atención en mi camino por si escuchaba los pasos de aquel vengador. Hyde tenía una canción en sus labios mientras mezclaba la pócima, y al beberla, brindó por el muerto. Los espasmos de la transformación aún no acababan de desgarrarlo cuando Henry Jekyll, con abundantes lágrimas de gratitud y remordimiento, cayó de rodillas y elevó sus puños hacia Dios. El velo de la autoindulgencia se rasgó de la cabeza a los pies. Vi mi vida como un todo. La seguí por los días de la infancia, cuando caminaba de la mano de mi padre, durante las luchas y mortificaciones de mi vida profesional, para llegar una y otra vez a la misma sensación de irrealidad, a los malditos horrores de esa noche. Pude gritar, intenté borrar con lágrimas y oraciones de tropel de terribles imágenes y sonidos con los que mi memoria me atacaba, y aún así, entre súplicas, la horrible cara de la maldad miraba mi alma. Cuando la agudeza de aquel remordimiento comenzó a desvanecerse, le siguió una sensación de alegría. El problema de mi conducta estaba resuelto. De ahí en adelante, Hyde sería imposible. Lo quisiera yo o no, ahora estaba confinado a la mejor parte de mi existencia. ¿Cómo me alegraba pensarlo? Con qué dispuesta humildad abracé de nuevo las restricciones de la vida cotidiana. Con qué sincera renunciación cerré la puerta por la que tantas veces había ido y venido y aplasté la llave con mi talón.
Al día siguiente, llegó la noticia de que el asesino había sido visto, que la culpa de Hyde era clara para el mundo y que la víctima era un hombre muy querido por el pueblo. No era solo un crimen, había sido una trágica locura. Creo que me alegró saberlo. Creo que me alegró tener, por ello, mis mejores impulsos reforzados y protegidos por los terrores del patíbulo. Ahora, Jekyll era mi ciudad de refugio. Si dejaba que Hyde se asomara tan solo por un instante, las manos de todos los hombres se levantarían para atraparlo y acabarlo. Decidí que mi futura conducta redimiría a la pasada. Y puedo decir, con honestidad, que mi resolución dio buenos frutos. Usted sabe con qué ahínco trabajé en los últimos meses del último año para aliviar los sufrimientos. Sabe cuánto se hizo por los demás y los días pasaron de forma tranquila, casi feliz para mí. Tampoco se puede decir que me haya hastiado de esta vida benévola e inocente. Creo que en vez de eso, diariamente disfrutaba con más plenitud. Pero aún estaba condenado por mi dualidad de propósitos. Y cuando el primer impulso de mi penitencia se diluyó, mi lado más bajo, consentido durante tanto tiempo, tan recientemente encadenado, comenzó a bramar queriendo su libertad. No es que yo soñara con resucitar a Hyde. La sola idea bastaba para llevarme a la histeria. No. No era mi persona la que estaba tentada una vez más a jugar con mi conciencia. Y como un ordinario pecador secreto, finalmente caían los embates de la tentación. Todo llega a su fin. La más amplia medida se llena finalmente. Y esta breve concesión a mi maldad terminó por destruir el equilibrio en mi alma. Aún así, no me preocupé. La caída parecía natural, como un regreso a los viejos tiempos. Antes de hacer mi descubrimiento, era un claro y agradable día de enero, con una humedad bajo los pies, donde el hielo se había derretido, pero sin nubes en el cielo. El Parque Regents estaba lleno de trinos invernales y dulces aromas de primavera. Yo estaba tomando el sol en una banca, con el animal dentro de mí, lamiendo los huesos de la memoria. El lado espiritual un poco adormilado prometía el subsecuente castigo, pero aún sin ánimos de comenzar. Después de todo, reflexioné. Yo era como mis vecinos. Entonces sonreí. Comparándome con otros hombres, comparando mi activa buena voluntad con la perezosa crueldad de su negligencia. Y en el momento exacto de ese pensamiento de vanagloria, me sobrecogió el vértigo, una horrible náusea y el temblor más mortal. Estos sentimientos pasaron y me dejaron al borde de un desmayo. Luego, mientras la debilidad disminuía, comencé a notar un cambio en el tono de mis pensamientos, una mayor osadía, una indiferencia hacia el peligro. Desaparecían las ataduras de la obligación. Bajé la mirada. Mi ropa colgaba sin forma sobre mis extremidades encogidas. La mano, posada sobre mi rodilla, era nudosa y peluda. Una vez más, era Edward Hyde. Un momento antes, había contado con el respeto de todos los hombres. Era rico, querido. La mesa me esperaba puesta en el comedor de mi casa. Y ahora, era el blanco común de la humanidad, perseguido, sin hogar. Un asesino conocido, carne de horca.
Mi razón vaciló, pero no me falló por completo. Había observado más de una vez en mi segundo personaje que mis facultades parecían agudizarse hasta cierto punto y mi espíritu se volvía más resistente. Fue por ello que donde Jekyll quizá había sucumbido, Hyde dio la talla ante la importancia del momento. Mis drogas estaban en una de las cristaleras de mi gabinete, pero ¿cómo llegar hasta ellas? Ese era el problema que, aplastando mis sienes con mis manos, me propuse a resolver. Yo mismo había cerrado la puerta del laboratorio. Si intentaba entrar por la casa, mis propios sirvientes me entregarían a la horca. Vi que debía usar la otra mano. Pensé en Lanyon. ¿Cómo acercarme a él? ¿Cómo persuadirlo? Suponiendo que escapara de ser atrapado en las calles. ¿Cómo estar ante él? Y como yo, un visitante desconocido y desagradable, convencería al famoso galeno de rebuscar en el estudio de su colega, el doctor Jekyll. Entonces, recordé que mi personaje original aún permanecía conmigo en alguna parte. Podría escribir con mi letra. Y una vez que entendí esta chispa, el cambio a seguir se iluminó de principio a fin. De inmediato, acomodé mis ropas tan bien como pude, y llamando a una calesa que pasaba, fui a un hotel en la calle Portland, cuyo nombre no recuerdo. De mi apariencia, que en verdad era bastante cómica, por más trágico que fuera el destino que cubrían esas prendas. El conductor no pudo disimular su risa. Le mostré los dientes, con un soplo de ira infernal. La sonrisa se borró de su rostro. Felizmente para él, aunque más felizmente para mí, pues en un instante más seguro lo había arrancado de su asiento. En la posada, mientras entraba, miré a mi alrededor con un semblante tan oscuro que hizo que los empleados temblaran. No intercambiaron ni una mirada en mi presencia, pero recibieron mis órdenes obsequiosamente. Me condujeron a un cuarto privado y me llevaron los medios para escribir. Hyde, con su vida en peligro, era una criatura nueva para mí, sacudida por la rabia desmedida, tensa hasta un extremo asesino, ansiosa de causar dolor. Sin embargo, la criatura era astuta. Dominaba su furia con un gran esfuerzo de voluntad. Escribió sus dos cartas importantes, una para Lanyon y otra para Poole. Como debía escribir evidencias concretas de que se estaban entregando en el correo, las mandó con instrucciones que debían certificarse. De ahí en adelante, pasó todo el día junto al fuego en un cuarto privado, mordisqueándose las uñas. Ahí cenó, solo con sus miedos, con un mesero que visiblemente se estremecía ante su mirada. Luego, cuando la noche cayó por completo, se acomodó en la esquina de una calesa cerrada y fue llevado de aquí para allá por las calles de la ciudad. Él, pues no puedo decir que yo. Ese hijo del Averno, que no tenía nada de humano, nada habitaba en él salvo el miedo y el odio. Y cuando al fin, pensando que el conductor había comenzado a sospechar, se bajó del coche y se atrevió a andar entre los pasajeros nocturnos, vestido con sus ropas demasiado grandes, claras evidencias para ser recordado. Dos bajas pasiones estallaron dentro de él como una tempestad. Caminó con prisa, perseguido por sus miedos, hablando consigo mismo, merodeando por los pasajes menos frecuentados, contando los minutos que aún lo separaban de la medianoche. Una mujer le habló. Creo que le ofreció una caja de cerillos. Él
la azotó en la acera y ella escapó. Cuando volví en mí, en casa del año, quizá el horror de mi viejo amigo me afectó de alguna forma. No sé, no fue más que una gota en el mar de la abominación con la cual miraba esas horas. Un cambio había ocurrido en mí. Ya no era el miedo del patíbulo, sino el horror de ser Hyde lo que me vencía. Recibía el reproche del Anion casi en un sueño. También, casi en sueños, llegué a mi casa y me metí a la cama, tras la postración del día. Dormí un sueño riguroso y profundo que ni siquiera el estrujamiento de las pesadillas logró romper. Desperté por la mañana, abatido y débil, pero revitalizado. Aún odiaba y temía la idea de la bestia que dormía dentro de mí. Y por supuesto, no había olvidado los abominables peligros del día anterior. Pero una vez más, estaba en mi hogar, en mi propia casa y cerca de mis drogas. La gratitud por mi escape resplandecía con tal fuerza en mi alma que casi le ganaba el brillo de la esperanza. Estaba caminando lentamente por el patio después del desayuno, saciándome con placer del frío aire de la mañana, cuando de nuevo fui atacado por esas indescriptibles sensaciones que anunciaban el cambio. Apenas tenía tiempo para alcanzar la protección del gabinete antes de que estuviera de nuevo ardiendo y helándome por las pasiones de Hyde. En esa ocasión se requirió una doble dosis para volver a ser yo. Y 6 horas después, mientras observaba el fuego con tristeza, los espasmos volvieron y la droga tuvo que administrarse de nuevo. En resumen, de ese día en adelante, parecía que solo con un gran esfuerzo casi atlético y solo bajo el estímulo inmediato de la droga, era capaz de usar el semblante de Jekyll a todas horas del día o de la noche. Me sobrecogía el escalofrío, sobre todo si dormía o siquiera cabeceaba por un momento en mi sillón. Siempre despertaba como Hyde, bajo la tensión de esa continua desgracia inminente y por la falta de sueño a la que ahora me había condenado. Incluso, más allá de lo que había considerado posible para un hombre, me volví una criatura extinguida y chupada por la fiebre, lánguidamente débil, tanto de cuerpo como de mente, y ocupada únicamente por un pensamiento: el horror de mi otro yo. Pero cuando dormía, o cuando el efecto de la medicina se diluía, pasaba yo casi sin transición, pues los espasmos de la transformación se volvían cada vez menos notorios, a la posesión de una mente rebosante de imágenes de terror, un alma hirviendo con odio sin motivo, y un cuerpo que no parecía lo suficientemente fuerte para contener las energías de la vida. Los poderes de Hyde parecían haber crecido con la enfermedad de Jekyll. Y ciertamente, el odio que ahora los dividía era igual en ambas partes. Para Jekyll era un asunto de instinto vital. Ahora veía la deformidad completa de esa criatura que compartía con él algo de fenómeno en la conciencia, que era su coheredero de la muerte, más allá de esos lazos de comunidad que en sí mismos conformaban lo más doloroso de su desgracia. Pensaba en Hyde, pese a toda su energía vital, como algo no solo infernal, sino inorgánico. Esa era la parte más espantosa. El limo de la tumba parecía proferir gritos y voces. El polvo amorfo gesticulaba y pecaba, porque estaba muerto y no tenía forma. Podría usurpar las funciones de la vida. Y de nuevo, en ese horror sedicioso,
más hundido a él que una esposa, más cerca que un ojo. Estaba atrapado en su carne, donde lo escuchaba hablando entre dientes y lo sentía luchando por nacer de cada hora. Y en la confidencia del sueño se imponía contra él y lo destituía de la vida. El odio de Henry por Jekyll era en otro orden. El odio de Hyde por Jekyll era peor. Su terror al patíbulo lo llevó continuamente a cometer suicidio temporal y volver a su estado subordinado como parte de otra persona. Pero odiaba la necesidad, odiaba el abatimiento en el que Jekyll había caído y resentía el desagrado con el que era visto. De ahí los juegos simiescos, garabateando blasfemias con mi propia letra en varias páginas de mis libros, quemando las cartas y destruyendo el retrato de mi padre. Y a decir verdad, si no fuera por su miedo a la muerte, que hace mucho me había atacado a mí mismo, por llevarme a la ruina. Pero su amor por la vida es maravilloso. Voy más allá. Yo, que me enfermo y me congelo con solo pensar en él, cuando recuerdo la abyección y la pasión de su apego. Cuando sé cuánto le teme a mi poder de acabarlo con el suicidio, encuentro en mi corazón la piedad para él. No tiene caso prolongar esta descripción en el tiempo en que acaba terriblemente. Basta con decir que nadie ha sufrido jamás tales tormentos. Y aún, para estos la costumbre trajo, no alivio, sino una cierta insensibilidad del alma, una cierta conformidad ante la desesperanza. Mi castigo podría haber durado por años, de no haber sido por la última calamidad que me ocurrió, la cual me ha separado finalmente de mi propio rostro y naturaleza. Mi provisión del azar, que nunca había sido renovada hasta la fecha del primer experimento, comenzó a acabarse. Mandé por nuevas provisiones y mezclé la pócima. La ebullición siguió y el primer cambio de color, pero no el segundo. La bebí y no sirvió. Ahora estoy convencido de que mi primera provisión era impura. Y fue esa impureza desconocida la que dio su eficacia a la pócima. Ha pasado una semana y ahora estoy terminando esta declaración bajo el influjo de lo que quedaba de los viejos polvos. Es entonces la última vez, salvo un milagro, que Henry Jekyll puede tener sus propios pensamientos o ver su propia cara, ahora tan tristemente cambiada en el espejo. No debo desmoronarme demasiado para llevar mi carta a su fin, pues si mi historia hasta ahora ha escapado de la destrucción, ha sido por una combinación de mucha prudencia y mucha suerte. Si los dolores del cambio me encuentran escribiéndola, Hyde la hará pedazos. Pero si ha pasado algún tiempo después de que la he dejado, su maravilloso egoísmo y circunscripción al momento probablemente la salvarán de una vez más del embate de su simiesco apetito de destrucción. Y es verdad que la ruina que se tiende sobre nosotros lo ha cambiado y ha aplastado a él. Dentro de media hora, cuando de nuevo y para siempre encarne esa odiada personalidad,
Sé que me quedaré temblando y sollozando en mi sillón. O continuaré con el más tenso y aterrador éxtasis auditivo caminando de un lado al otro en este cuarto, mi último refugio terrenal, y atento a cada sonido que amenaza. Hyde morirá en el caldazo, o encontrará el valor para librarse en el último momento. Solo Dios sabe. A mí no me importa. Esta es la verdadera hora de mi muerte. Y lo que consiga es preocupación de otro. Así pues, mientras dejo mi pluma y procedo a sellar mi confesión, llevo la vida del infeliz Henry Jekyll a su fin. ¡Listo! Bueno, ese fue... Ay, mira, estoy muy emocionado, hasta sudé y me emocioné muchísimo. Ese fue el extraño caso de Dr. Henry Jekyll y Mr. Hyde. Espero que les haya gustado. Y bueno, tenemos algunos comentarios por allá. Algunos pequeñitos. Sara nos dice, qué triste y qué fuerte que manejaba las personalidades a voluntad. Además era consciente de lo que hacía, qué tormentosa vida. Efectivamente. Más adelante nos dice, y sí, a veces ese tipo de personas desean ser descubiertos y que los ayuden a parar. Y si no es así, pueden optar por el suicidio, creo. Es que el ego es fuerte y está muy, muy, muy cañón. Y bueno, espero que esta actividad o esta dinámica que nos estuvieron pidiendo les haya gustado mucho, se la hayan pasado bien, hayan disfrutado tanto como nosotros hacer esta lectura. Me están hasta temblando las manos, estoy muy contento, muy emocionado. Y bueno, les recuerdo que estamos terminando la octava semana de esto que es Latente desde casa, de nuestra cuarentena, en la cual pues lo hacemos con todo el amor del mundo y queriendo acercarnos a ustedes y acercarnos a toda la gente posible para que pues puedan disfrutar una cuarentena un poquito diferente, puedan acompañarnos en muchas actividades. Y bueno, esto es Latente Producciones. Les recomendamos y les pedimos por favor darle like a nuestras páginas Latente Producciones, suscribirse al canal de YouTube Latente Producciones AGS, en donde pueden encontrar todas las actividades que hemos tenido aquí en la página y todas nuestras obras que ya están pregrabadas y están disponibles también para que las vean totalmente gratuitas. Y bueno, denle like, métanse en la parte de comunidad e inviten a todos sus amigos, a todos sus contactos, nos ayudarían muchísimo, tanto a Latente Producciones como a el nuevo proyecto que tenemos, que es Latente Arte Studio, que es una escuela que vamos a abrir próximamente para dar clases de todo tipo, ¿no? Desde teatro, danza, canto, acrobacia, comedia musical, un poco de todo, y les va a encantar, yo sé que les va a encantar. Y también Latente Fotografía, por favor, háganos un gran favor, y métanse, denle, invitar a todos sus amigos, se los agradeceremos enormemente. Muchas gracias. De este lado, atrás de las cámaras, hoy estuvo Frida Barragán. Rodrigo Villalobos, nuestro productor técnico, mi carnal, está desde su casa, siempre al pendiente. Omar Rocha, que también está desde su casa, nuestro psicólogo especialista, al pendiente de lo que estamos haciendo y dándonos siempre sus consejos. José González desde Pachuca nos está dando sus asesorías para poder dar una mejor transmisión acá en las redes. Y bueno, mi nombre es Javier Barragán, muchísimas gracias, los esperamos el día de mañana, nos vemos la próxima. Bye, nosotros somos Latente Producciones.